Cuando pienso en Jesús y su amor en la cruz, yo sé que sin Él perdido estaría yo, mas su voluntad fue sufrir mi maldad por salvar a un pecador como yo, por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Mi mente finita no puede entender que fui su razón para resucitar. Tan indigno yo soy, mas Él quiso morir por salvar a un pecador como yo, por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista de la Fe, aquí de Jalpa. Hoy nos dirigimos a todos ustedes por este medio, de esta manera, porque el gobierno ha declarado que el estado de Zacatecas en este fin de semana se encuentra en semáforo rojo, esto es en un alto riesgo de contagios, y es nuestro deber ciudadano, deber cristiano, apoyar a nuestras autoridades, y ese es un asunto de salud. Si nosotros no les apoyáramos, pues, como el dicho dice, ¿verdad? En nuestra salud lo hallaremos. Entonces, con la responsabilidad de pastor de la iglesia, estando en la presencia de Dios, orando, buscando su rostro, sentí en mi corazón que es nuestro deber apoyar a nuestro gobierno en ese sentido de problema de salud y detener el culto. Y, hermanos, al buen entendedor, pocas palabras. No necesitamos que alguien venga personalmente a decirnos nada. El gobierno ha estado haciendo los avisos por todos los medios de comunicación. Entonces tomamos nuestra parte y la vamos a hacer. Por esa razón decidimos suspender el culto el día de hoy, con la esperanza de que el siguiente fin de semana las cosas estén mejor, haya más control, haya más calma, y nosotros entonces sí venir a reunirnos a la iglesia, reunirnos y adorar a Dios, que es el propósito por el cual nos reunimos. También ya habíamos avisado a algunos de nuestros hermanos, yo creo que a todos, que los horarios de nuestros cultos en la mañana cambiarían. Antes lo hacíamos a las 10 de la mañana, pero ahora igual, estando en la presencia de Dios y después de haber pasado unos días de estar enfermo, he sentido en mi corazón que debemos de cambiar el horario a las 11 de la mañana. Y mis amados hermanos, me trajo pensamientos, me trajo hermanos, familias tan fieles, que hermanos, de veras, si podía, les daba un reconocimiento, hermanos, a ustedes que han sido tan fieles. Todos los años que tuvimos el culto a las 10 de la mañana, vinieron fielmente, puntualmente,
nada los detuvo de llegar a adorar a Dios. Qué fieles, mis hermanos, lo valoro. Mientras estaba pensando en todo eso, me acordé de ustedes, dije, qué fieles, mis hermanos. Hasta de verdad, hasta un diploma merecen, mis hermanos. Pero ahora pensando en el tiempo que vivimos, tenemos que hacer ajustes a nuestras vidas y hoy cambiaremos el culto de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Una de las razones que también he pensado es porque, mis amados hermanos, quiero que ustedes alcancen a almorzar en sus casas para que vengan tranquilos, con algo en su estómago a gusto, para adorar a Dios. Vuelvo a decir, nos esforzamos mucho corriendo en la mañana en años anteriores para estar puntuales. Dios lo vio, mis hermanos, Dios vio su corazón y su fidelidad. Que Dios los bendiga. También, mis hermanos, como dije, sí, he pasado un tiempo de enfermedad, 2 semanas difíciles. Estoy en la tercera de recuperación. Los análisis que me hice dijeron que yo estaba con el virus del dengue, que fui infectado de dengue. No supe cuándo, no me di cuenta, pero cuando menos ya pasé por esta experiencia. Es difícil, pero Dios tan bueno está con nosotros siempre. Y estuvo conmigo, estuvo con mi familia. Dios tan bueno que cuida de nosotros, nos proveyó de las cosas necesarias para comprar la medicina para el doctor. Y ya casi me siento bien, mis hermanos. Agradezco mucho sus oraciones, agradezco mucho sus llamadas de teléfono, sus mensajes, su atención. Muchas gracias, hermanos, por estar al tanto. Dios los bendiga, Dios se los pague. Ahora, mis amados hermanos, quisiera compartir una lectura de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, por favor. Proverbios, el capítulo 1. Vamos a tener unos minutos de meditar en la palabra de Dios y luego lo aplicamos a nuestra vida y luego terminamos. Muy bien, mis hermanos, vayan abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, por favor. Proverbios, el capítulo 1. Si ya lo halló, muy bien. Voy a leer la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, el libro de Proverbios, igual que toda la palabra de Dios, nos dice que ha sido dado a nosotros, a la humanidad, para aprender sabiduría. Y en la Santa Biblia, el libro de Dios, se halla la sabiduría de Dios. No es igual a cualquier sabiduría, es una sabiduría superior, excelente, porque es la sabiduría de Dios. Y así vamos a seguir leyendo ahora en este mismo capítulo 1, en el versículo 20, hablando de esa sabiduría de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Dice así, Proverbios 1:20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Y mire, dice, esa es la oferta de la sabiduría de Dios, que está en todo lugar buscando a las personas. Y dice que su clamor es este, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ha nombrado a 3 clases de personas que de seguro vivimos aquí en la tierra, a los cuales les ofrece su sabiduría, la sabiduría de Dios. Se dirige específicamente a tipos de personas. Si se fija, dijo simples, dijo burladores y dijo insensatos. Son las personas que necesitan la sabiduría de Dios, o que nosotros cuando andábamos perdidos también la necesitamos. Cuando andábamos sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, nosotros éramos simples o burladores o insensatos. El versículo 23 dice: volveos a mi reprensión. Sigue siendo la invitación así: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué oferta de la sabiduría de Dios? ¿Cómo hacia el ser humano ofrece sabiduría de Dios? Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero sigue diciendo: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces, deja saber de un mundo que rechaza la sabiduría de Dios. Dice: mi reprensión no quisisteis. El versículo 26 continúa diciendo: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Parece que aquí pudiéramos poner el nombre de COVID-19 o coronavirus. Es un tiempo, hermanos, en que es uno de los temores que tenemos como seres humanos, el ser contagiados de este virus. Mire, hermano, ahora que yo estoy enfermo, fue una de las pruebas que me hice, uno de los estudios que me hice, el del COVID-19. Porque yo me sentía muy mal físicamente. Y ahorita en este tiempo las enfermedades como el dengue y la gripa y el COVID como que se confunden. Y hermanos, y dije, pues tenemos que saber. Dios santo, ¿tú nos ayudarás? Si eso no es, hicimos la prueba y salió negativo en el COVID-19. Pero hermanos, es un tiempo que se teme esto, se teme este contagio. Y la palabra de Dios nos dice que nos ofrece la sabiduría de Dios, y que al rechazar la sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios: yo me reiré cuando venga lo que tú temes también. Porque nosotros podemos enfrentar esto que estamos viviendo, lo podemos enfrentar con la sabiduría de Dios, hermanos. Y sin la sabiduría de Dios, no vamos a poder enfrentar lo que estamos enfrentando, este tiempo difícil de problemas de salud. Por eso dice, versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. ¿Y por qué todo eso? Dice: por haber despreciado la sabiduría de Dios. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, y lo es el tiempo que está empezando en verdad, un tiempo difícil. Dice, a los que ya rechazaron la sabiduría de Dios, les dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Yo creo que Dios siempre nos llama y nos toca el corazón. Siempre nos está buscando Dios. Dice que su sabiduría está en todo lugar. Y Dios está ofreciendo su sabiduría, su amor, su perdón, su salvación por medio de Jesucristo. Pero si la gente le da la espalda, la Biblia dice, esa es la razón, que un día vendrá la calamidad. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría, versículo 29, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino,
y serán aseados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Después de haber dicho eso, el resultado de darle la espalda a la sabiduría de Dios, en el versículo 32, se vuelve a levantar la palabra de Dios con un mensaje de esperanza. Dice así: mas el que me oyere, ha hablado ya de cómo le va a ir a los que le dan la espalda a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. Y ahora se levanta con esperanza para usted, para mí, para los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. Mas el que me oyere. Ese es usted, hermano, ese soy yo, que leemos la palabra de Dios con hambre, con necesidad, buscando alimentar nuestras almas. La palabra de Dios. La Biblia dice, eso no será igual para el que no me oye que para el que me oye. Digo, he hablado, dice la Biblia, de los que me rechazan. Dice, pero el que me oye. Hermano, hermana, es usted que abre la Biblia y que con un corazón humilde y sincero busca que Dios le hable y le enseñe. Somos nosotros. Mas el que me oyere. Mas el que me oyere, vea las bendiciones para el que oye la palabra de Dios, cree en ella, la sigue. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sin temor del mal. Qué bendición que Dios diga eso en su palabra. El que me oye, el que me busca, el que en la mañana abre mi palabra buscando alimentarse de ella. El que abre mi palabra buscando que yo le enseñe y que yo le hable algo. Y de veras abrimos la palabra de Dios y a veces nos habla muy personalmente. Dice, para ellos será diferente. Para ellos habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Gracias a Dios. Hermanos, en este tiempo de que nuestro mundo se ve así, no hay claridad, hay confusión, y luego, hermanos, las noticias no tan claras, y luego, hermanos, no se diga de las redes sociales y todo eso, hasta con mensajes aterradores, las redes sociales, mis hermanos. En este tiempo así de tanto vaivén en la corriente de este mundo, amados hermanos, es el tiempo que nosotros nos agarremos de la palabra de Dios. Si hay algo confiable en este tiempo, lo único confiable es la palabra de Dios, no hay más. Y nosotros, amados hermanos, debemos de ser personas que compartamos la palabra de Dios. Aprovecho para decir a todos nosotros, mis hermanos, en este tiempo de tanta mala información, no seamos nosotros, mis hermanos, los que estemos compartiendo chismes, rumores infundados, malas noticias. Hermanos, ya de por sí el mundo está temeroso, ya de por sí el mundo está confundido. Los cristianos no debemos de ser mensajeros de Satanás. No andemos compartiendo videos ni mensajes de temor, de miedo, de confusión, de desinformación. Un cristiano no hace eso. Mis amados hermanos, no seamos nosotros que andemos compartiendo nada de eso. Y si tal vez alguna persona a ti te comparte, debes hablar de ese tipo de mensajes desinformados, de temor, de rumor, de confusión. Habla con esa persona y dile, discúlpame, a lo mejor me has visto que me gusta el chisme, pero no es así. No me andes mandando esos mensajes a mí. No me mandes mensajes de temor, de turbación. Yo no quiero ser mensajero del diablo. Dile, no me andes mandando y no lo hagas con nadie más. Amados hermanos, usted y yo somos cristianos. Es el tiempo de proclamar a Cristo, de predicar a Jesucristo,
lo único firme y lo único seguro en este tiempo es Jesucristo y su palabra. Lo único que vale la pena compartir con los demás a través de las redes sociales, a través de sus estados ahí de WhatsApp, es Jesucristo, es el único. Compartir a Jesucristo. Hermanos, miren, le voy a leer unos versículos en la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito y le voy a decir otra vez, esto es lo único seguro en este tiempo de desinformación, de confusión, de que la corriente de este mundo se va para un lado y para otro. Lo único seguro es la palabra de Dios y ve este mensaje: el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna para todo el que cree en Jesucristo. Ese es el único mensaje seguro, hermanos, en este tiempo. Y ha sido el único mensaje seguro por todos los siglos. Que todo el que cree en Cristo tiene perdón de pecados. Que Dios perdonará y limpiará de sus pecados y dará vida eterna a todo el que confía en Jesucristo como su Señor y Salvador. Si nosotros vamos a compartir mensajes, ese mensaje es el que vamos a compartir. Se fija que es lo que estoy haciendo yo ahora. No voy a tomar y perder el tiempo mío y el tiempo suyo para hablar de rumores, para hablar de cosas de miedo, de terror, chismes. No lo voy a hacer. El único mensaje digno de ser compartido es el de Jesucristo y que en Él hay salvación y perdón de pecados y vida eterna. El apóstol Pablo escribe a Tito y en la carta del apóstol Tito, el capítulo 1, leemos así. Tito 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Fíjese lo que es seguro, en la esperanza de la vida eterna. Esa es una esperanza que los cristianos conocemos y tenemos, la vida eterna. ¿Y de dónde viene esa esperanza? La cual Dios, que no miente, proviene de Dios, la esperanza de la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación por medio de Jesucristo, el mediador entre Dios y de los hombres. Dios lo prometió, Dios que no miente prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay una esperanza segura, 100% segura, la esperanza de la vida eterna, dice, la prometió Dios y Dios no miente. Amados hermanos, eso es lo que nosotros vamos a compartir y vamos a predicar. Y es el tiempo de que levantemos esto en alto. Hermanos, ¿por qué no escribimos unos versículos en nuestros estados allí de nuestro celular y los compartimos con los demás? Unos versículos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tiempo de compartir la palabra de Dios. Lo único firme, lo único seguro, lo único que da esperanza, lo único que levanta al ser humano es la palabra de Dios. Vamos a compartirla entonces. Ponga, hermano, y es hora que los cristianos pongamos versículos ahí, que se nos conozca por personas que compartimos la palabra de Dios por todos los medios posibles. Mis amados hermanos, pues ese es nuestro mensaje para el día de hoy. Dije que lo íbamos a mirar, que finalmente lo íbamos a aplicar a nuestra vida. Sí podemos con la ayuda de Dios. Dios es muy bueno y muy fiel. Estuvo conmigo en este tiempo difícil de la enfermedad, ahora estos días pasados, pero Dios nos ayudó, nos sacó adelante, gracias por sus oraciones y por su atención de ustedes, y estará con usted, mis amados hermanos, estará con usted también. Esperamos, como dije, que con la ayuda de Dios, la semana próxima
esté un poco más relajado. ¿Se fija cómo estoy hablando? Debe de ser así. Tenemos que vivir con esperanza en Dios. Esperemos que las cosas estén mejor, esté más tranquilo todo, el semáforo baje de rojo a naranja o aún más abajo, haya menos contagios y nosotros podamos volver a reunirnos con las medidas necesarias. Mientras tanto, mis hermanos, seamos sabios. Mientras tanto, cuidémonos. Mientras tanto, hagamos lo que nos corresponde hacer como ciudadanos. Y como cristianos nos corresponde compartir la palabra de Dios. Mis amados hermanos, les amamos, les amo, es un gusto saludarles, es un gusto que nos estén viendo, es un gusto aunque sea comunicarnos de esa manera. Pero hay esperanza. Yo creo que con la ayuda de Dios este tiempo pasará, nos vamos a adaptar y vamos a aprender cosas mientras pasamos por aquí. Dios los bendiga, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Fue todo por hoy. Les amamos. Dios esté con ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, bendice a mis amados hermanos. Como dije al principio, tú has visto todos los que han sido muy fieles, por años, sin falta, puntuales, viniendo a la iglesia. Ahora hemos decidido cambiar el horario en cuanto volvamos a reunirnos el domingo a las 11 de la mañana. Por mientras se han demostrado que son fieles. Oh Dios santo, a mí dame sabiduría como pastor para mis amados hermanos que son parte de esta iglesia, para poder dirigirles y también que se sientan amados. Oramos por todos ellos. He orado por ellos, mi Señor, para que les guardes y les bendigas. Dales trabajo, dales salud. Mira sus necesidades y ayúdales. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga.